Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Hoy tenemos una clase que podemos decir que es un tanto dramática en el sentido que vamos a hablar de una droga que es devastadora para niños, para adolescentes, para jóvenes, como lo es el Paco. Estamos hablando de una droga que aparece a lo largo del 2001, después de la crisis social que existió en la República Argentina, que sale de un plan de convertibilidad, donde un peso era igual a un dólar. ¿Y por qué refiero a esto sin hacer ningún tipo de connotación, obviamente política ni nada? Simplemente rescatar datos de la realidad. Porque hasta ese momento muchos adolescentes que consumían no lo hacían, no eran consumidores del Paco porque en realidad no existía, sino que eran consumidores de cocaína, básicamente aquellos que consumían cocaína u otras drogas, pero los que consumían cocaína fueron los que después empiezan a pasarse a lo que es el Paco, que lo vamos a empezar a desarrollar ahora en cuanto a en qué consiste, cuáles son los síntomas que presenta la persona que consume Paco y también los efectos devastadores que produce, ya no tanto a nivel individual, a nivel familiar, que son realmente muy complicados, sino que a nivel social. O sea, el daño que se produce a terceros o el eventual daño que se puede producir a terceros. Cuando hablamos de Paco, o por qué, mejor dicho, por qué surge el Paco en la Argentina, hablamos de esa crisis social. 3, 4, 5 veces más se dispara eh, el costo de la cocaína en la Argentina, dado este estallido económico y social que existe en ese momento en la Argentina en el 2001. Por lo tanto, bueno, aquellos que clandestinamente intentan mantener un negocio a través del narcotráfico, intentan generar dividendos a través de una droga mucho más económica, y esa droga termina siendo el Paco. Una droga más económica para aquellos que tienen recursos económicos escasos, ¿no? Personas de recursos económicos realmente escasos empiezan a consumir el Paco, obviamente porque no llegan a comprar lo que costaba en ese momento la cocaína, que se había encarecido notablemente. Bueno, con estos primeros trazos que estamos dando respecto del Paco, estamos hablando de una problemática estrictamente social. Hay un contexto social que hace que surja el Paco en la Argentina. Y obviamente se proyecta hacia Latinoamérica, pero a nosotros nos interesa saber en la Argentina. ¿Por qué se llama Paco? Ustedes se preguntarán de repente. Bueno, porque se denomina pasta base o pasta de cocaína, ¿sí? Entonces, bueno, las dos primeras letras, pa, de pasta, y cocaína, co, las dos primeras letras también, si las unimos, da el nombre Paco, ¿no? Pasta, cocaína, pa, co, ¿sí? Desde allí hablamos de lo que significa Paco. Obviamente lo que fue el 2001, aquellos que tienen cierta edad o que fueron ciudadanos que han padecido las circunstancias económicas que vivimos lamentablemente en aquellos años, podrán quizás recordar este surgimiento de esta droga tan devastadora, tan letal, tan intensa, tan brevemente intensa, y eso lo vamos a hablar ahora, ¿no? Porque ustedes pueden decir, claro,
es devastadora porque es muy adictiva. Obviamente el Paco es muy, pero muy adictivo, quizás más que otras drogas, aunque todas son de carácter adictivo, pero el Paco es realmente muy adictivo, es muy breve, muy intenso lo que produce, son minutos prácticamente donde la persona queda como una suerte de trance, donde muchos que lo han hecho por evasión, obviamente, ya no tienen dolores, no tienen temores. Esos chicos o esos adolescentes ya no tienen dolores, ni temores, ni necesidades, ni necesidad de comer, ni absolutamente de nada. Por lo tanto, es muy importante para ellos esa evasión que encuentran. Pero esa evasión es muy breve, es tan intensa, pero como breve. Por eso hablamos de breve e intensa. Necesitan una nueva dosis, ¿sí? Por lo tanto, hay personas que refieren haber consumido 10, 15 o 20 dosis por día de Paco, porque necesitan permanentemente consumir. Porque no dura horas el efecto, sino apenas minutos. Y aparece la disforia, el bajón anímico, la depresión. Por lo tanto, necesitan nuevamente irse de esa realidad penosa en la que están circunscriptos socialmente hablando, familiarmente hablando, ¿sí? Si hablamos de pasta base o pasta base de cocaína, ¿sí? Vamos a hablar de lo que en la jerga se dice pasta, lata, mono, marciano, ¿sí? Basoco, bazuco, pasturri, pitilio, diablo, así se denomina al Paco cuando la sustancia se consume sola, la sustancia de por sí, o mezclada con tabaco o marihuana, ¿sí? Se le da estas denominaciones. Obviamente que el uso, ya sea mezclado o en forma sola, obviamente que va a tener mucho que ver el país con el cual se consume, la zona, la región geográfica o la capa social que, de los consumidores. Eh, por ese motivo se va a consumir en forma sola o mezclada con tabaco o marihuana. En la mezcla obviamente siempre se fuma, ¿sí? En la mezcla siempre se fuma. En el caso del Paco como droga en sí, sola, se aspira. Y se aspira de una forma bastante particular, ¿sí? Se aspira calentando, por ejemplo, una lata agujereada. Hay algunas distintas formas para poder aspirar. Se calienta con una lata agujereada con un poco de virulana que forma parte del filtro que ejerce y conserva el calor de la llama de un encendedor, ¿sí? Debajo. Obviamente esto hace una suerte de pipa casera, ¿sí? Y conserva el calor de la llama del encendedor para evaporarla. Una vez que se evapora, obviamente se aspira. También no solamente con ese tipo de lata, sino con una antena de TV hueca o también con el filamento de una virome vacía y ejerce la función, cumple la función de una pipa casera, ¿sí? Como si fuera que estuvieran aspirando desde una pipa casera. Bueno, la pasta base o pasta de cocaína, obviamente que hay en la pasta de cocaína hay impurezas de la cocaína, pero acá hay algo que tenemos que rescatar y lo dijo el doctor Carlos Damín, un toxicólogo muy prestigioso, que ha hecho muchos estudios respecto de personas que han venido intoxicadas con Paco y nos ha referido muchísimo y nos ha dejado constancia que tenemos que alejarnos de la idea que es lo que queda debajo de, residuo de lo que fue la cocaína, de lo que fue, digamos, la sustancia primaria, o sea, el sulfato de cocaína, esa maceración de hojas de coca con ácido sulfúrico, que junto con el queroseno, la gasolina, la cal, la parafina y la benzina, forma parte de, son precursores que, que se utilizan para poder llegar a obtener el clorhidrato de cocaína. Bueno, muchas veces
Se supone que toda esos restos es lo que conforman el paco y lo que en todo caso utilizan para mezclar o para aspirar directamente. Pero en realidad no. Damín nos dice, el doctor Damín nos dice que dado los estudios de laboratorio, se han encontrado otras cosas respecto de lo que habían aspirado o fumado estas personas. Habían encontrado mínima cantidad de cocaína en ciertos pacientes, anfetaminas, cafeína, inclusive veneno para ratas, ¿sí? Y vidrio molido de tubos fluorescentes, que estas dos últimas sirven para estirar, sirven como estiramiento del propio paco que se vende, ¿sí? Para ganar más cantidad en base a esto. Fíjense en qué porquería, ¿no? Qué porquería realmente. Los adictos que venden paco, obviamente, se denominan trafiadictos, ¿sí? Trafiadictos. Nos dice el doctor Carlos Meyer que se denominan trafiadictos. Obviamente que ellos, para hacer sus ganancias, obviamente que están a la orden del día para poder adulterar con lo que sea, porque estamos diciendo varias cosas que se utilizan para ese estiramiento, pero realmente hay otras sustancias también o cualquier otras cosas que son porquerías realmente, que finalmente son lo que aspiran los niños y adolescentes y jóvenes. Y hablamos de niños porque lo que siguió a esos adolescentes que iban al consumo fue que niños muy chicos, 12 años, 13, 14 años, también estuvieran en el consumo del paco, lamentablemente. Todavía no generaron una capacidad determinada de construir su propia subjetividad, no tienen capacidad ni responsabilidad, obviamente, sobre sus actos en muchos casos, que en algunos casos están saliendo de la propia niñez porque están entrando en la pubertad, y sin embargo acá hay un paso directo hacia lo malo, hacia lo feo, hacia lo que no van a poder pararse, no van a poder tomar realmente conciencia, es muy difícil. La variante del paco, quiero informarles que es el crack, pero se utiliza prácticamente en Estados Unidos. El crack, bueno, ahí es una sumatoria de sustancias, bueno, una es la cocaína, obviamente, el bicarbonato, que también se utiliza en el paco, en muchos casos para estiramiento, ¿no? Bicarbonato, amoníaco, acetona, éter y etanol, ¿sí? Esto es lo que se origina el crack, famoso crack, que sería como una especie de primo hermano de lo que es el paco, lamentablemente. Primo hermano devastador también. Bueno, en realidad se hierve, se evapora, y cuando se evapora, esos cristales que se generan al evaporarse se fuman en pipas de vidrio cuando esos cristales se calientan. Al calentarse hacen un ruido como crack, crack, crack. Bueno, por eso se denomina crack, por ese ruido que hacen los cristales al quebrarse, ¿sí? Cuando se calientan, cuando se evaporan, y ese es el momento en que se fuman en pipa, ¿sí? Bueno, en el 2001 la cocaína se triplicó obviamente con la subida del dólar, como dijimos recién, y los usuarios de menores recursos tuvieron ese acceso al paco. El consumo por día, como dijimos, 10, 15 o 20 veces y más también. Hay un testimonio de una persona que dice haber consumido hasta un joven, hasta 50 dosis por día. Esto es pero realmente espeluznante. Obviamente los trafiadictos van a estar a la orden del día. Personas que por obtener una dosis de paco van a vender lo que sea en la familia, lo que tengan ahí a mano, porque el tema es tan adictivo a la droga que
no pueden verse a la descubierta con ese bajón. Una vez que pasa el efecto necesitan instantáneamente volver a consumir. Por lo tanto, es una desesperación que les agarra, es como un grado de abstinencia inmediato y salen a buscar como sea. Por ejemplo, y ustedes quizás lo sepan, y si no lo saben por algún testimonio familiar, de amigos, o que alguien le haya dicho o lo hayan leído, o visto en televisión, en algunos lugares que muchas veces hay documentales muy buenos que hablan de esta temática, personas chicos, chicas que agarran y venden todo lo que corresponde a la casa de la persona, de la madre, le roban, pero la situación es que el único objetivo es comprar esta droga, no hay otro objetivo, por lo tanto van a hacer lo que sean para poder comprarla, inclusive matar. Ahí tenemos un punto muy importante en cuanto a lo que tiene que ver con la inseguridad social. Muchos casos hablamos de personas que entran, no les importa nada, porque la vida no vale nada. Exacto, la vida no vale nada. Lo que vale para la persona que ya es trafiadicta o adicta al Paco es simple. Lo único que les interesa es robarle a alguien, inclusive a su propia madre, familiar, etc., y ir y comprar la droga que necesita. ¿Sí? Lo único que vale en la vida para esa persona es esa droga que no tiene en ese momento. Por lo tanto, que alguien pueda decirle, pero espera, ¿qué es lo que estás haciendo? No, no hay frenos inhibitorios. ¿Sí? Han perdido totalmente los frenos inhibitorios. ¿Qué serían? Freno moral. No, voy a sentir pena porque esa señora está con ese nene. No, no hay ninguna pena. Apuntan con un revólver a la cabeza del nene inclusive, pero el objetivo es robar, llevarse un celular, llevarse plata, llevarse lo que sea, para obtener esa droga. Cuando alguien dice así, alguien puede decir, no, bueno, es un imaginario, no creo que sea. No, es así. La droga es tan adictiva, acá no estoy legitimando, mejor dicho, justificando a la persona que roba, bueno, sí, porque era adicto, pero lamentablemente hay fallas en cuanto a la prevención, en cuanto a la prevención, en cuanto a la asistencia de hogares que son totalmente incontinentes, ¿sí? Y también en el combate con el narcotráfico, como nos dice el doctor Hugo Meyer, que no se realiza en forma eficaz, ¿sí? No se sabe por qué. Ustedes saquen sus propias conclusiones por qué no se realiza en forma eficaz. Pero estamos hablando de una prevención que no se realiza y consecuencias que son devastadoras para la sociedad, ¿sí? Porque ya no es que la persona, que ya de por sí el Paco es muy devastador, puede agarrar una hemorragia cerebral a la persona y se muere, pero también en esa carrera loca por conseguir esa droga y robar, ni más ni menos que puede matar a alguien en la a alguien en una familia y dejar prácticamente destruido ese núcleo familiar. Por lo tanto, es un daño a tercero, no es solamente que la persona se hace daño a sí misma solamente. Hace daño, obviamente, rompe todos los lazos posibles. Se rompe los lazos familiares, se rompe el lazo consigo mismo, ¿sí? Se rompe el lazo con la familia, se rompe el lazo con los amigos, se rompen los lazos con todo. El único lazo que tiene es con la droga, con el Paco. Totalmente adictivo, pero muy adictivo. Por eso podemos llegar a decir que el Paco va más allá de la devastación que tiene a nivel individual, tanto físico como psíquicamente, de un individuo. Más allá de lo individual, va a lo social, se convierte, al menos en la Argentina, en otros países también, pero hablamos de nuestro país, en un drama social que empezó en el 2001, que en el año en que estamos sigue habiendo, y ustedes fíjense en la inseguridad social en la que estamos inmersos, ¿sí? Entonces, es un drama social más allá de ese drama individual
con el cual comienza. También podemos hablar de que las personas son, ejemplo, las niñas o adolescentes o jóvenes, también por conseguir droga obviamente se prostituyen, hacen lo que sea por obtener esa droga. Entonces forman parte, generan clientes para poder tener dinero para poder comprar. También van a incurrir en un montón de delitos, como recién estábamos hablando respecto de los robos que habitualmente vemos inclusive por TV, por televisión. Robos violentos, crueles, una violencia que es muy pero muy grande, nunca vista. En algún momento podemos decir, ¿desde cuándo en la Argentina hay tanta violencia? ¿Por qué con tanta crueldad se puede llegar a matar a alguien? ¿Por qué ser tan insensible? Bueno, una de las variables es esta, la droga. Y de la droga, el Paco. El Paco hace que la persona no tenga ningún tipo de sensibilidad. Aparte porque la persona ya está en una condición de que su vida ya no vale, ¿sí? Ya se puso en una situación así, por lo tanto baja a todos a una condición igual, ¿sí? Que nadie vale. Yo en algún momento, nadie vale nada. Yo en algún momento, o la vida humana, perdón, no vale nada. Yo en algún momento dije, en alguna clase, que he dado en forma presencial, algo que fue bastante impactante, ¿no? Y que tiene que ver con esto. Y que tiene que ver con la inseguridad social. Una persona, sabiendo que en plena adolescencia puede salir y matar a una persona por estas circunstancias, ¿dónde está la persona que dentro, quién están haciendo, no sabemos quién están haciendo en este momento, en alguna nursería, en alguna maternidad, que dentro de 15 años a cualquiera de nosotros nos puede llegar a sacar la vida? Y en este momento están haciendo. Y en 15 años nos puede llegar a sacar la vida. Quizás fue efectista la forma en que lo dije, pero tiene que ver con esto. Pero tiene que ver para que desde todas las áreas se abran los ojos para que haya prevención de esto. Porque si una socialización primaria hecha como corresponde, familias que tengan un seguimiento más allá de los conflictos que pueda tener, familias que puedan llegar a ser continentes, puede no aparecer una oportunidad para el consumo indiscriminado sobre todo de esta droga, que es tan pero tan devastadora y que es muy difícil de recuperarse realmente. Entonces, es como para abrir los ojos, desde la familia, desde el Estado, desde quienes detentan el poder para poder desactivar un montón de circunstancias que hacen que haya una cantidad de consumidores inusitados en este momento. Entonces, las consecuencias son devastadoras. ¿No es importante entonces que no se lleguen a esas consecuencias y empezar a prevenir antes que curar lo que en la mayor parte de los casos no se puede curar? Es un debate que se tiene que dar, realmente se tiene que dar. Hay muchos especialistas que siempre han dado estos debates, pero que la inseguridad social siempre está como que se fue de madre, ¿no? Como que se fue de madre, como se va de madre aquel que consume Paco. Hay muchas asociaciones de madres del Paco, etcétera, que han salido directamente a luchar cuerpo a cuerpo, hombro con hombro, para desactivar lugares de venta, etcétera. Me parece muy, muy interesante, pero después de todo, siempre tengo el imaginario de que es una lucha de David contra Goliat.
Porque aquí lo que se trata de observar es que tengamos una sociedad sana, una sociedad que por lo menos no sea manipulada por la maldad, manipulada por los malos ejemplos. Empecemos a tener una escala de valores en cada familia que tenga algo que ver con aquella cultura del trabajo que había en el pasado, al menos. ¿Sí? No quiero decir que todo tiempo pasado fue mejor, pero por lo menos rescatemos lo que sí fue bueno, que era una escala de valores donde se pregonaba y se aplicaba en las vinculaciones sociales la generosidad, la bondad, la armonía entre pares, donde se podía salir a la calle sin el miedo que salimos hoy en día, a la puerta de casa a tomar un poco de fresco, ¿no? Y sin embargo, eh, hoy en día no podemos porque estamos bastante atados a circunstancias de esta índole. Bueno, eh, el consumo de Paco sí provoca homicidios dolosos, que muchas veces son inimputables por edad. También acá tenemos que hablar de cómo puede llegar a actuar la justicia. No digo que se baje la imputabilidad de la edad, pero bueno, algo también respecto de la justicia tiene que haber cartas en el asunto. Eh, Porque inclusive las personas se utilizan muchas veces para determinados delitos a menores, sabiendo de que los menores no van a quedar en un calabozo, y sí una persona que sea mayor. Entonces también habría que empezar a ir resolviendo estos temas que son tan puntuales, ¿sí? Antes de que la crueldad siga eh, destruyendo eh, hogares por culpa de un consumo que se hace tan indiscriminado que es imposible que esa persona finalmente no cometa el delito. ¿Sí? Bueno, obviamente la destrucción que provoca el Paco de la salud individual, la familia, amigos, afectos y del tejido social, lo venimos diciendo recién. Yo aquí había separado algo que decía azar para nuestra vida, o sea que esto tiene que estar muy emparentado, el azar para nuestra vida, con eh, básicamente lo que es una ruleta, ¿no? Aquellas personas que en 15 años nos va a sacar la vida, bueno, ¿a quién le toca al fin y al cabo? ¿Quién es esa persona que va a ser? Es muy triste pensarlo desde ese punto de vista. Yo pienso, viendo el vaso a medio llenar, que lo mejor es lograr hacer acciones preventivas. Si nosotros tenemos la oportunidad de masificar cierto discurso en relación a lo malo que son las drogas, o por lo menos que haya familias que puedan ser continentes, y bueno, quizá vayan a haber menos consumidores. Lo que no podemos llegar a decir que no va a haber son conflictos familiares. Obviamente, conflictos familiares siempre van a haber, pero que esto no sea el inicio de una escalada de consumo. Por eso es que siempre lo que tiene que ver con la socialización primaria depende de los padres, ¿sí? Cómo construimos depende de los padres. El abandonismo, obviamente, que va a provocar la gran posibilidad de que los chicos vayan a ese consumo. Obviamente que el uso del Paco tiene un enorme poder adictivo, una facilidad para conseguirlo de forma inusitada. Ya sabemos que hay villas que hay lugar puesto de venta, que hay delivery, esto ya lo sabemos, obviamente, porque los medios nos dicen perfectamente todo. ¿Qué es lo que provoca el uso del Paco? Lo principal es un estupor, queda la persona estuporosa,
porque ahí no va a haber dolor, no hay necesidades, pero esto dura unos minutos, como dije hoy, ¿no? Reaparece luego la ansiedad, la depresión, paranoias, alucinaciones, como las personas psicóticas. La psicosis es un cambio de realidad, un sustituto de la realidad, ¿no? Y en este caso también se puede producir de que la persona vea visiones, escuche voces, agarra una suerte de paranoia. Paranoia quiere decir una persecución, que lo vienen siguiendo, etc. Y el deseo irrefrenable por volver a consumir. Por eso es que la gran cantidad de dosis que genera durante el día un consumidor de Paco. Se extiende a niños, quedan atrapados obviamente en una red adictiva y de ahí es muy difícil de salir. Obviamente está el delito, la prostitución y la marginación progresiva, porque en un momento dado la persona ya queda hecha una piltrafa humana realmente. Se habla de que un chico puede llegar a perder 15, 20, 30 kilos inclusive, o sea que queda realmente una piltrafa humana, porque pierde el apetito obviamente, porque lo único que hace es consumir. Un ejercicio muy bueno es que la familia les mencionen a los niños siempre los peligros y decir no a las ofertas posibles de drogas que se pueden dar en escuelas, que se pueden dar en el barrio, en cualquier lugar. Siempre decir no, pero tomar conciencia también en el sentido de informarse y de masificar ese discurso a nivel familiar, para saber que una vez que entras es muy difícil de poder salir. Trabajar en combatir la oferta y reducir la demanda, ¿sí? El adicto al Paco puede recuperarse, pero es muy difícil y complejo, muy difícil y complejo, porque carecen de motivación para abstenerse. No hay una motivación para decir, bueno, sí, voy a dejar la droga, pero ¿para qué? ¿Cuál es el proyecto? No hay proyecto, ¿sí? Carecen de plena conciencia de su enfermedad, no creen que están enfermos, lo ven como natural, que están encaramados allí, carecen de redes sociales para integrarse, no hay nadie que los pueda llegar a contener, ninguna asociación incluso, es como que están a la deriva. No quieren rehabilitarse por no sentirse enfermos, no tienen frenos morales, como les dije hoy, por eso es que cualquier cosa les va a venir bien realizar, mientras esto proporcionen dinero que equivale a droga. La reincidencia es altísima, la influencia dañina del medio donde viven es una cosa descomunal. O sea, la persona puede empezar a superar la situación, pero cuando van al medio nuevamente, vuelven a reincidir en el consumo de Paco. Entonces ahí, obviamente que si la familia tampoco apoya para estar a la misma altura que ese chico que va logrando salir adelante, si no está a la misma altura, porque también lo dejan que haga lo que quiera, no hay una supervisión, no hay seguimiento tampoco respecto de trabajadores sociales que estén realizando ese seguimiento allí, y bueno, va a ir nuevamente al círculo vicioso, ¿no? Va a ser muy fácil, por lo adictiva que la droga, a volver a meterse en el mismo circuito. La apariencia de un chico o chica que consume droga, delgadez, le dije recién la cantidad de kilos que pierde, están totalmente abstraídos, lo ven como en su mundo propio, paralizados, paralizados, estuporosos, ¿no? La mirada perdida, en trance, ¿sí? Los ojos totalmente desorbitados. Se les dice en muchos casos que son muertos vivos, como si fueran zombies. Alguna película habrán visto de zombies que salen los muertos, o personas que están en trance en realidad y salen que parecen muertos por lo paralizado que están, rígidos, y salen a caminar como prácticamente sin ton ni son. Por eso se le dice que es la droga de los muertos vivos inclusive, porque el deterioro es tan tremendo que esta es la ilusión óptica que nos deja. Los efectos, bueno, quita el apetito, esa es una de las
variables que nosotros sabemos por el cual pierde tantos kilos y queda tan delgado, obviamente, pierde el apetito, ya no come. Surge taquicardia, aceleración del corazón, hipertensión arterial, excitación permanente, descoordinación motriz, o sea, puede ir caminando en forma de zigzag, no coordinando brazo con pierna, etc. Daño neuronal, esto es algo irreversible. El daño neuronal es muy severo, que se va provocando y un par de meses, ¿sí? Muerte por daño cardíaco, ¿sí? El corazón llega a un punto donde ya no está realmente dañado y puede surgir un ataque al corazón momentáneo. También hemorragia cerebral, y también puede llegar a producir la muerte. Hay personas que se han suicidado consumiendo Paco porque no han soportado las situaciones, no han soportado la abstinencia, y no hubo nadie que lo pudiera contener y no pudieron tener el dinero para ir a comprar. Entonces, ¿qué hicieron? Terminaron su vida allí nomás porque ya no pudieron más con respecto a sostener esa situación de abstinencia. Es realmente espeluznante lo que estoy diciendo, parece una película de terror, pero es la película de terror que tenemos en danza en nuestro querido país. Ansioso, intolerante, insomne, o sea, no puede dormir, un deterioro mental, que obviamente si hablamos de un deterioro neuronal tenemos que hablar del deterioro mental, los delirios, como hablaba el día de hoy, hace un momento, el tema de los delirios, el tema de las alucinaciones. Y acá quiero decir algo que es importante, porque hablamos de las clases más bajas, hablamos de las clases de pocos recursos económicos que tienen que salir a generar su propio consumo, robando inclusive a su madre. Bueno, las clases bajas sí, empiezan con Poxirrán en muchos casos, lo habrán visto en Constitución, en Retiro, en Estaciones 11, donde han estado con latas de Poxirrán o pegamento, o con la bolsita de pegamento. Cuando acceden después, el que sigue realmente es el Paco, y esto es, obviamente no tienen control, directamente sin control. En cuanto a las clases medias también hay un consumo de Paco, ¿sí? Pero acá el Paco sobreviene luego de prácticamente haber consumido alcohol, cuando ya hay un consumo de tabaco, también hubo consumo de marihuana y hay consumo también de Paco, pero es más moderado que el consumo que se da propiamente en las clases de menores recursos. Más moderado en algún momento el tema del Paco quizás pasa también en las clases medias por no consumir en su momento quizás cocaína, y lo hacen con algo que lo cambian en el momento por algo que tiene menos, que cuesta menos dinero al paso. Por eso puedo decir que es moderado, porque tampoco lo consumen como lo consumen las personas de bajos recursos, que tienen quizás grandes necesidades en el sentido primero de tener prácticamente una vida partida, porque en muchos casos hay una necesidad de obtener plata para poder ir a comprar esta droga, pero necesitan evadirse del hambre, evadirse de los temores que tienen en la propia casa, donde hay 1 millón de conflictos, ¿sí? Del abandonismo, de problemas suscitados por la madre y el padre, porque no hay una sola contención allí, porque no ven que puedan realizar nada en la casa, porque nadie lo va a supervisar, porque hacen lo que quieren allí, porque los golpean. Entonces viven una vida realmente angustiante, ¿sí?
la situación es de profunda evasión de todas esas circunstancias que atañen a la persona. Pero lo más lamentable es que hay niños muy chicos, cada vez más chicos, que están consumiendo Paco. Por lo tanto, si consumen Paco, prácticamente tenemos personas que no tienen ningún tipo de posibilidad de surgir socialmente hablando, ¿sí? Es como crónica de un final anunciado en los próximos meses o los próximos años. Hay algo que es claro, ¿sí? Y esto se da también o debería darse en los institutos de menores o lugares donde albergan personas que han estado en consumo de drogas. Esos chicos no han tenido socialización primaria. Por lo tanto, hay un término, un concepto que se llama alternación. ¿Sí? ¿Qué es la alternación? Bueno, no tuvieron la socialización primaria porque fueron básicamente chicos vulnerados socialmente y estuvieron viviendo en la calle. Por lo tanto, lo que se considera la alternación es que una vez que están dentro de un contexto institucional, se empiece a dar esa socialización nueva, ¿sí? Porque tienen muchos mundos por descubrir, y no un solo mundo como ellos hasta ese momento, que no accedan a una institución, creen que hubo. Creen que solamente la vida pasa solamente por lo que vivieron allí en la calle, pero en realidad hay muchas cosas por vivir. Y sobre todo necesitan tener en cuenta algo que solamente un operador, solamente alguien que está en institución, un acompañante terapéutico, una persona que empieza a ejercer la contención de ese niño, niña, adolescente, chico, chica, o joven o chica joven, que es el proyecto de vida. Si no hay un proyecto de vida a la cual una persona, una institución esté apuntalando para que tenga motivación de vida esas personas, obviamente no va a haber una sola posibilidad de que empiecen a resocializarse como corresponde. Con proyecto de vida, la persona sale a la sociedad a ganarse su lugar, a tener objetivos. Va a tener objetivos a cumplir. Si se lo puede supervisar, si se le puede hacer un seguimiento al mismo tiempo a la familia que tuvo y que va a tener que estar a la misma altura, al menos que ese chico o chica, tienen grandes posibilidades de salir adelante. No obstante, tengamos en cuenta que siempre la prevención es importantísimo en el caso del Paco, porque el Paco es totalmente devastador. Es muy difícil que la persona pueda resocializar. Entonces, no esperemos las consecuencias, que en muchos casos pueden ser personas muertas por la calle, por la locura, entre comillas, que genera conseguir dosis de Paco y tener que matar a alguien porque lo único que le importa a la persona es poder consumir para evadirse de esa desgraciada vida en la que le toca existir, porque ya no diría vivir. ¿Sí? Bueno, hasta acá llegamos el día de hoy. Muchas gracias por la atención dispensada. Van a tener la actividad correspondiente y los vamos a ver la próxima semana, si Dios quiere, con una nueva clase de operador socioterapéutico en adicciones. Hasta la próxima.